Estábamos hablando, simplemente para seguir sobre nuestro tema central, que si bien nada, en mi criterio, es comparable por el gusto, por las proporciones, por el sentido, por la recuperación de valores, por lo que es la casa del Señor, todo lo que hemos hablado a lo de Diego, sí es una corriente que se extiende. Yo hablo de dos grandes pintores mexicanos también. Rufino Tamayo hizo dos colecciones, una fundamentalmente pictórica, en donde también invierten mucho dinero, que está en el Museo Rufino Tamayo, allí en el Paseo de la Reforma, pero hay otra, arqueológica, que es la que está, y que, creo que hay algunos cuadros, en donde fue la casa, ¿no?, de Rufino, por ahí, en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Sí, cerca de Soledad. Cerca de Soledad. Y Pedro Coronel, que tiene un temperamento, digamos, en muchos sentidos más cercano al de Diego, y que hizo una colección excepcional en sus viajes, porque no solamente es de piezas arqueológicas mexicanas, sino se trajo sarcófagos y piezas romanas grandotas, las tenía en bodegas, y tiene la mejor colección que yo conozco de culturas de Occidente, de perros de Colima. Esa, seguimos orientando al público, está en un gran edificio en la ciudad de Zacatecas. Entonces tenemos en Zacatecas la colección del pintor Pedro Coronel, en Oaxaca la colección arqueológica de Rufino, y aquí estamos en la colección arqueológica de Rivera. Pero en la obra artística de Diego, de tu abuelo, ¿qué significa esto, Pedro Diego? Bueno, yo veo en toda su obra la gran influencia del arte prehispánico. Por ejemplo, él hizo el Popol Vuh, y el Popol Vuh, la línea toca completamente a los códices. O sea, él se nutre y crea una estética contemporánea a partir de la estética precolombina. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Para seguir siendo un poco, hoy me toca ser medio guía de turistas cultural, a ver si me contrata la nueva presidenta de Conaculta, a la que le deseo lo mejor además. En la casa de Frida hay dos códices horizontales, que son una absoluta preciosidad. Además, para que la gente sepa, la entrada a las aguas de Lerma es un bajorrelieve de Diego, y también aquí la estatua de Tlaloc en la sección 9 del bosque de Chapultepec, ¿no? Sí, bueno, esa es la entrada del Lerma. Es entrada del Lerma. Que es muy interesante. Es que a las dos partes. Es el cárcamo. El cárcamo. Diseñado en mosaico y luego pintado en el interior. Y que aquí están los estudios preliminares, junto con los estudios preliminares de 9 murales más, que son extraordinarios por la calidad dibujística y además por el tamaño. Porque los están acabando de restaurar. Me acaba de dar la noticia que los están acabando pero casi de están completos, pero y eso es único. Yo regresaría a la colección. Único. Me parece que si este programa tiene ese impacto en el público mexicano, es el del invitar a conocer uno de los grandes edificios realmente significativos para nuestro pasado prehispánico. Porque aquí se exhiben lo mejor de esas 60,000 piezas que coleccionó Diego. Yo creo que alrededor debe haber unas 2,000 en exhibición, pero se aprecia su pasión por el occidente de México. Sin duda, para Diego, el occidente de México, los objetos de las tumbas de Tiro, le brindaban esa posibilidad de dialogar. Él era un artista, miraba, se deleitaba con las formas de las mujeres, de los perros, de los guerreros, y los pinta en los murales del Palacio Nacional. Eso los hace vivir, no solo los toma como elementos de acompañamiento en los murales, sino los hace vivir. Ahí están recreados como individuos, como jefes del occidente, Son etcétera. parte del pueblo. Es parte El mercado de Diego Rivera. Exacto. son mercancías, legumbres, animales y gente. Y objetos Las tres arqueológicos cosas están vivos. vivas. Sí. Claro. Y luego su colección de arqueología, de escultura, perdón, es que es excepcional. Y ahora para la exposición que estamos preparando para conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, la más grande que se ha organizado sobre Teotihuacán, precisamente seleccionamos algunas de las piezas que están en esta colección, porque son únicas, son maravillosas. Diego tenía un ojo extraordinario. Un ojo de realmente la anécdota que se comentaba de que como gran ídolo, yo creo que invertía todo lo que él ganaba en los objetos arqueológicos, porque es realmente increíble que alguien haya recuperado
60,000 objetos. De eso quisiera hablar, estas porque la gente debe estarse estas ya culturas. preguntando, ¿y qué se puede hacer con los 60,000? Qué bueno que estén ahí abajo, en la bodega, están aquí enfrente más bien, pero no se podría inventar. Yo cuando estuve al frente de la Educación Nacional durante un periodo, había pensado, desde luego, en intercambios nacionales. Los internacionales es otra cosa, aunque se puede también, para hacer grandes museos de la cultura universal, pero como museos regionales, ¿no? Esto no se podría porque en realidad en el legado de Diego es muy claro Que que no él se no puso. quería que se Claro. dispersaran Ah. y que se perdieran, porque obviamente el problema es que en ese momento de la dispersión puede haber un extravío, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de todo es que se deben estudiar. Se debe hacer una catalogación extraordinaria, se debe poner a disposición de los estudiosos de todo el mundo DVDs o programas interactivos con la colección de Diego por conjuntos cronológicos o estilísticos, porque aquí hay una mina de información extraordinaria. Y el libro que estamos presentando sobre el Anahuacalli de Diego, que lo publica el Banco de México, apenas si da una pequeña muestra, claro, de las piezas más fabulosas que hay en exhibición, pero seguramente cuando venga el estudio de la colección en bodega va a salir una información que junto con el archivo de cosas de Diego, cartas, fotografías, para este estudio pudimos consultar precisamente fotos de dónde le ofrecían la pieza, la gente del pueblo, la gente de campo que le ofrecía las piezas, de dónde venían. Esto es una información única que difícilmente con otro coleccionista se puede tener. ¿Cómo se le podría hacer, maestra, para reunir, también le voy a preguntar a Pedro Diego, fondos? Porque el Estado no tiene muchos recursos para la cultura y luego medio los malgastan. No estoy criticando a nadie, pero por ahí los corren, ¿no? Entonces, sí se necesitan formas nuevas de patrocinio. Sí. Yo creo que el museo debe estar ligado, el museo como concepto, a la educación y a la divulgación. Necesariamente. Ahora, en tiempos del internet y del DVD, claro. del MP3, por Dios de los cielos, ¿qué se podría hacer? Yo creo que por ahí se podría cobrar cierta cantidad para tener acceso a la información, que además puede ser vinculada con el trabajo de Diego, porque uno puede ver que tal pieza, la Coatlicue, por ejemplo, es un tema central en los murales de Detroit. Él constantemente está refiriéndose, hay citas arqueológicas y además en sus murales hay toda una visión de la historia, incluyendo el mundo prehispánico. Aquí hay un estudio preliminar de los murales que cuentan la historia del estado de Morelos, en donde se presentan escenas de la vida prehispánica y de la colonia. Entonces, creo que se pueden establecer esas ligas de la colección prehispánica a la obra de Diego, a la obra de sus contemporáneos, y es material, las fuentes que tiene extraordinarias, Y el las archivo. interconexiones, claro. Entonces puede ser riquísimo. Aquí yo veo, a propósito de lo que ha dicho el maestro y ustedes, cuando estamos instalándonos, que vienen más pintores, más estudiantes de pintura que de arqueología. Aquí vienen a dibujar, aquí vienen a ver, aquí vienen a inspirarse. Qué bonito. Puede que algunos sea arqueología, pero no me doy cuenta. Ahora, ¿esto cómo se maneja? ¿Es una fundación privada o cómo es, Pedro? Esto depende del fideicomiso que instauró Diego Rivera en el Banco de México, Ah, con razón. El que se ocupa de el Anahuacalli y el Museo de Frida La Casa Kahlo, Azul. la Casa Azul. Y también él puso el dinero para la construcción. Eso no lo sé. Yo no soy miembro del fideicomiso, entonces no conozco los detalles, pero sí está instaurado y bueno, y de alguna manera los derechos de autor también le pertenecen al fideicomiso y entonces el fideicomiso recupera dinero de las publicaciones que se hacen o de todo esto, ¿no? Pero estoy muy poco metido. Pero podría funcionar, yo creo que a través del Banco de México, a través de las instituciones gubernamentales, crear vinculaciones con fundaciones Claro. internacionales que están claro. destinadas, como la Getty, por ejemplo, Sí. que Por hace, supuesto. provee dinero, que apoya investigación para la conservación
de los objetos artísticos y culturales del mundo. Entonces yo creo que se debe hacer un trabajo en ese sentido de carácter muy académico para poder tener a disposición efectivamente los elementos de información. A partir de ahí se pueden hacer exhibiciones temporales, temáticas en el museo, en fin, pero sobre todo, y lo que me parece más importante de este programa de televisión, es que el público, el país se dé cuenta que existe esta maravilla, esta joya que es este edificio y esta colección. Pues este es un primer esfuerzo por la televisión, pero ojalá y desencadene otros. Claro. Habla del Museo Paul Getty, que está en Los Ángeles. Acabo de estar en la parte número 2 de La Vila. colección, que es la Vila, porque tiene que ver con esto, ¿no? Ahí reconstruyó la fundación o el multimillonario lo que era una villa romana, con su estanque y todo. Y es muy interesante porque la mayor parte de las piezas que tenía el otro museo, que eran de la época greco-romana, se las llevó ahí. Pero tiene la cuestión de los niños, ¿no? Tienen talleres para niños que se ponen a decorar las vasijas romanas. Hay un sentido didáctico. Ahora, ahí habría que recuperar, siguiendo tu idea, el nacionalismo regional. Habría que captar también capitales norteamericanos. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que una cosa no impide la otra. Si somos los académicos, los estudiosos mexicanos, los que estamos muy al tanto de preservar no solamente la obra, sino lo que está implícito en ella, que es su espíritu, y que es este espíritu del mejor nacionalismo, el que va a reformar un sentido de unidad, de identidad, de valor de lo propio. De valor de lo nuestro, en que podía recuperarse el aspecto continental. Claro. Vamos a un corte, ahora son más breves.